Bienvenidos a esta nueva reflexión bíblica. En esta ocasión vamos a meditar en el capítulo número 4 de la primera carta del apóstol Pedro. Estas reflexiones tienen como propósito solamente eso, reflexionar sobre lo que nos enseña la Escritura, para aprender a vivir lo que es el Evangelio. Y en esta ocasión el apóstol Pedro nos hace tres recomendaciones. Podemos encontrar muchas cosas, la verdad. Siempre es grato recordar o insistir que cada uno de nosotros debemos buscar las riquezas que hay en la Escritura para nuestro bien, para nuestra familia, y vivir el Evangelio prepararnos para la eternidad con nuestro Dios. En este capítulo, la primera exhortación que yo encuentro está en el versículo número 3, que dice: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. El versículo 4 dice: a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Cuando uno llega al Evangelio, es un cambio de vida totalmente diferente, es radical el cambio, tiene que ser radical el cambio. Nosotros, cuando hacemos el Evangelio, decidimos dejar el estilo de vida anterior para ahora correr hacia la meta, al supremo llamamiento que está en Cristo Jesús. Y nos exhorta que debemos de dejar ese estilo de vida anterior. No es una súplica, no es un consejo, es una exhortación. Es algo fuerte que nos dice el apóstol Pedro, recordando un poco lo que dice la escritura del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Mis placeres, mis gustos tuvieron que haber quedado, como dice el apóstol Pablo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Estoy crucificado, estoy muerto a los viejos placeres, debo de estar muerto a los viejos placeres. No quiere decir que no tengamos algún pasatiempo sano, pero no debemos de correr de la misma manera que vivíamos antes de llegar a Cristo Jesús. Así que la primera exhortación que yo encuentro aquí. La segunda exhortación la encuentro en el versículo número 7, que dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Si alguien puede hablar de esto, es el apóstol Pedro. No que los demás escritores de la Biblia no lo puedan hacer, pero Pedro fue alguien que vivió este versículo estando con Jesús. En capítulo 26 de Mateo, cuando Jesús va al Getsemaní, lleva consigo a Jacobo, a Juan y a Pedro y le dice: velen conmigo. Y cuando él regresa, después de que Jesús estuvo orando un tiempo, cuando él regresa los encuentra dormidos. Y mucha gente, por no velar, y velar quiere decir estar atento, estar sobrio, estar atento a cómo está mi condición personal, espiritualmente hablando, delante de Dios. Los pastores, lo que se predica el domingo es parte de mantenernos velando, atentos, sobrios, pero somos responsables cada uno de cómo está nuestra vida espiritual. Somos nosotros responsables. Jesús fue a orar y les dijo a ellos: quédense conmigo, velen y oren, y cuando regresen se encuentran dormidos. Es una llamada de atención que les hace Jesús. Velar y orar para que no caigas en tentación. ¿Por qué dejamos que las cosas externas, el pecado, siga dominando la vida de muchas personas? ¿Por qué no nos mantenemos en oración, en comunión con el Señor? Y esta segunda exhortación que hace Pedro es: mantengámonos en oración, mantengámonos velando por nuestra propia vida espiritual, ya que somos responsables cada uno de nuestra propia vida espiritual. Y la tercera exhortación que yo encuentro está en el versículo 12, que dice: amados, no os sorprendáis del fuego de pruebas que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Ya estando en el Evangelio, y antes del Evangelio, siempre hemos enfrentado problemas, vamos a enfrentar problemas en el Evangelio. No debemos sorprendernos de que se levanten diferentes tipos de pruebas, de angustias, de aflicciones
hacia o hacia en contra de nosotros. No debemos de sorprendernos. Más si estamos velando, llorando, podemos mantenernos firmes en quien hemos creído para poder enfrentar estas pruebas. Debemos de estar cuidándonos, porque cuando vienen las pruebas, cuando viene la prueba en nuestras vidas, las dificultades del día a día, si nos metemos velando, no caeremos. Y la exhortación es esa, no te sorprendas. En Cristo podemos vencer. En Cristo somos más que vencedores. Pero hay que mantenernos velando, dejando atrás el pasado. Y si viene la prueba, saber enfrentarla. Porque no vamos a ir solo, vamos a ir con la ayuda, el poder de Dios que está a favor de su pueblo. Por eso dice en el versículo 16, pero si alguno parece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Qué importante es esto. Si parecemos como cristianos por hacer el bien, por ser justos, por ser honestos, por no decir mentiras, por predicar el evangelio, por hablar en contra del pecado, si vienen esas pruebas contra nosotros, démosle gloria al Señor porque somos tomados como dignos, porque hemos respondido al llamado de ser esa luz en medio de la oscuridad donde está nuestra sociedad. Así que dejo con estas 3 exhortaciones. Sigue descubriendo las riquezas que hay en la escritura. Y bueno, que Dios les bendiga a todos y nos vemos en la próxima.